¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos. Bienvenidos a esta conferencia de prensa mensual del IMEF y en esta ocasión con un evento especial, también con nuestra mesa de análisis sobre el sistema financiero mexicano. Queremos de parte de IMEF darle la bienvenida y agradecer la presencia de la prensa que todos los meses nos acompaña y comparte toda la información que generamos en el IMEF. Muchísimas gracias. Asimismo, en esta ocasión a nuestros socios que están presentes y también a todos los invitados especiales que nos acompañan en esta mañana. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Quiero presentar al presidium que nos acompaña en esta mañana. Tenemos con nosotros a la licenciada Gabriela Gutiérrez Mora, nuestra presidenta nacional del IMEF. Buenos días, Gaby. Buenos días a todos. Gracias por permitirnos estar con ustedes en esta mañana. Muchas gracias. También tenemos con nosotros al licenciado Víctor Manuel Herrera Espinosa. Él es nuestro presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Económicos del IMEF. Víctor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. También nos acompaña el contador Pedro Aguilar Domínguez. Es el presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del IMEF. Buen día, Pedro. Buenos días. En esta ocasión, también como invitado especial, tenemos al contador José Antonio Quesada Palacios. Él es asesor de Presidencia Nacional del IMEF y también expresidente nacional. Hola, Toño, buenos días. Muy buenos días a todos, qué gusto. También tenemos con nosotros en esta ocasión al licenciado Alejandro Sandoval Murillo. Él es el presidente del grupo IMEF Ciudad Juárez. Hola, Buenos días, Alex, ¿cómo buenos estás? días a todos, gracias. Gracias por tu presencia y los acompaña también su servidor. Yo soy el maestro Vicente López Portillo Covarrubias, el presidente del Consejo Técnico Nacional del IMEF. A continuación quiero explicarles la mecánica que vamos a tener en esta mañana. Primero daremos lectura por parte de nuestra presidenta a nuestro boletín de prensa mensual. Posteriormente tendremos nuestra apertura de la mesa de análisis sobre el sistema financiero mexicano, donde nuestros panelistas tendrán 5 minutos de participación y posteriormente estaremos abriendo espacio para el diálogo, para sus preguntas y respuestas, ¿no? Les recordamos a nuestros amigos de la prensa que pueden ir mandando sus preguntas en el chat o los medios habituales a través de nuestra directora de medios con Gloria. Entonces, como primer punto en orden del día, le cedo la palabra a nuestra presidenta nacional, licenciada Gabriela Gutiérrez Mora, para nuestro boletín de prensa mensual. Adelante, Gaby. Muy buenos días otra vez a todos. Vamos a dar lectura a los mensajes principales del boletín de prensa emitido el día de hoy, 15 de julio del 2025. Como primer punto, las variables resultantes de nuestra encuesta mensual reflejan un persistente estancamiento de nuestra economía. La expectativa de crecimiento para el año permanece sin cambio con relación al mes anterior en un 0,1%. De hecho, como se observa en la tabla inferior que está en sus boletines, todas las variables permanecen sin cambio, excepto una ligera apreciación en el tipo de cambio para terminar el año en 20,10 pesos por dólar contra 20,45 pesos en el mes anterior. Como lo anticipamos hace un mes, la expectativa de crecimiento de empleos registrados en el IMSS sigue deteriorándose para llegar a 160,000 puestos de trabajo para el 2025 desde un nivel anterior de 190,000 hace apenas un mes. Para el 2026, la encuesta mantiene variables estables con la excepción de reducciones en las estimaciones del PIB, pasando del 1,3 desde el 1,5 al mes anterior y un ligero fortalecimiento de tipo de cambio a 20,75 pesos el dólar para diciembre del 2026 desde 20,90 en junio. Durante el segundo trimestre se han perdido 139,444 puestos de empleo. Abril, mayo y junio registraron caídas superiores en cada mes, situación no observada desde la pandemia en 2020. De no revertirse esta situación, la generación de empleos registrados en el IMSS puede ser nula.
para 2025. Habrá eventos extraordinarios que pueden distorsionar estas cifras, como la inscripción en el IMSS de más de 100,000 repartidores de comida por parte de las aplicaciones digitales, pero esos trabajadores ya están empleados y no deberán considerarse como puestos de trabajo nuevos. Como tercer punto, tenemos en junio, mencionamos que los vientos en contra que enfrenta nuestra economía incluyen la incertidumbre de cómo van a funcionar los juzgados recientemente electos, una vez que entren en funciones. El posible rumbo que tome la renegociación del TEMEC y los efectos, los eventos geopolíticos que encarecen los insumos. A estos se une la sanción que impuso la FinCEN, Red de Control de Delitos Financieros, por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a 2 bancos y a una casa de bolsa mexicanas. Como cuarto punto, si bien las instituciones financieras afectadas son pequeñas en su conjunto con respecto al total del sistema financiero mexicano, no deja de ser un evento sumamente disruptivo para el sector. El futuro de estas instituciones es incierto y es un hecho que la gran mayoría de las instituciones bancarias desacelerarán sus operaciones para incorporar filtros, sistemas y programas de capacitación para reducir la posibilidad que otras instituciones financieras sean sancionadas. Estas medidas también deberán ser implementadas por empresas industriales, comerciales y de servicios en nuestro país. Como quinto punto, tal como lo ha reportado el IMEF en meses anteriores, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Department of Homeland Security, estima que cada año hasta 30,000 millones de dólares producto del narcotráfico son enviados por los cárteles a México. Es lógico pensar que un porcentaje de esa cantidad utiliza empresas establecidas para el envío de los recursos y no solamente a través del sector financiero. Recientemente la prensa norteamericana reportó que las autoridades estadounidenses habían desarticulado una red de transporte de dinero en efectivo utilizando camiones blindados para cruzar la frontera. Como sexto punto, el sábado, el presidente Trump envió una carta al gobierno mexicano anunciando aranceles de 30% a todas las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos a partir de agosto. Estos aranceles serían adicionales a los sectoriales ya anunciados e implementados. Al ser un texto de comunicado muy parecido al enviado a otras naciones, existe la posibilidad que sea una herramienta de negociación para obtener mayores concesiones en la revisión del TEMEC. Veremos si se implementan estos aranceles, como dice el documento, o si se prorrogan o eliminan, como ha sucedido en otras ocasiones. Si llegaran a implementarse, subiría la tasa arancelaria efectiva de manera sustancial y aun cuando fuera una medida temporal, contribuiría a una mayor volatilidad en los próximos meses. Como séptimo y último punto, finalmente, a pesar de los esfuerzos de recaudación del SAT y recortes de gasto por la Secretaría de Hacienda para llegar a un déficit ampliado de alrededor del 4% del PIB para este año, Pemex permanece como un gran obstáculo para lograrlo. La empresa ha generado una utilidad antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización, la EBITDA, de aproximadamente 20,000 millones de dólares en promedio por los últimos 6 años, apenas lo suficiente para hacer frente al pago de intereses de su deuda. Sin embargo, a pesar de haber pagado casi 5,000 millones de dólares a proveedores, todavía les adeuda 20,000 millones de dólares, además de tener vencimientos de deuda de 23,000 millones de dólares en 2025 y 2026.
Está claro que Pemex no tiene recursos para hacer frente a estas obligaciones inmediatas que suman 46.000 millones de dólares, por lo que el gobierno federal tendrá que seguir apoyando a la empresa para cumplir con sus obligaciones a costa del deterioro del perfil crediticio del soberano. Esta cantidad representa casi 3% del PIB, que si se suma la deuda total actual del gobierno federal, se aproximaría a un nivel no compatible con la calificación crediticia actual del soberano, pudiendo provocar una degradación en los próximos meses. Los resultados de la encuesta mensual de expectativas IMEF de julio en nuestro nivel macroeconómico, marco macroeconómico del 2025, prevén a través del Comité de Estudios Económicos y su encuesta un crecimiento del PIB del 0.10%, una inflación a fin de año del 4%, un balance público tradicional en su porcentaje del PIB del menos 4%. La tasa de política monetaria para fin de año se prevé en 7.5%, el empleo en el IMSS en cambio absoluto de apenas 160.000 empleos, el tipo de cambio para fin de año en 20.10 y la cuenta corriente en porcentaje del PIB el menos 0.8%. Sí, esto es de la encuesta de las expectativas que realizamos el 10 de julio y a continuación, pues tenemos el comparativo trimestral del 2025, que es prácticamente lo que leímos, donde el empleo es el que toma relevancia con 160.000 apenas viniendo desde mayo de 200.000. Y para el marco macroeconómico del 2026 también se tiene en la encuesta que el crecimiento del PIB sería del 1.50 al 1.30, la inflación en el 3.80 permanece, el balance público en menos 3.5, la tasa de política monetaria en 7, el empleo en el 2026, 300.000 empleos y el tipo de cambio de 20.90 a 20.75 y la cuenta corriente en menos 0.9%. Esto es lo que dice nuestro boletín y están las gráficas correspondientes. Agradezco mucho y pues estamos en disposición de sus preguntas y a continuación toma la palabra Vicente López Portillo para decirnos cómo vamos a hacer con las presentaciones. Perfecto, Gaby, muchísimas gracias. Agradecemos nuevamente a todos ustedes que están conectados en esta mañana en nuestra conferencia de prensa mensual y asimismo en esta mesa de análisis sobre el sistema financiero. Recordarles a todos nuestros amigos de la prensa que nos manden sus preguntas que estamos recibiendo a través de los canales tradicionales, a través de Gloria, a través del chat y terminando la participación de nuestros panelistas, empezaremos con el diálogo y a hacer la retroalimentación. En esta ocasión elegimos justo analizar el estado del sistema financiero mexicano, porque como ustedes saben, nos enfrentamos hasta a desafíos, ¿no? Por un lado, que el sistema financiero muestre resiliencia ante los mercados globales y por el otro lado, pues fortalecer los controles de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo frente a estas sanciones extraterritoriales que estamos viendo. Así que, estimado Víctor Manuel Herrera, nuestro presidente del Comité de Estudios Económicos, quisiera que nos platicaras, pues, qué cambió, qué sigue, cómo prepararnos ante este entorno de cumplimiento. Así que tienes el uso de la voz y en 5 minutos si nos puedes compartir tu análisis, por favor. Adelante, Víctor. Gracias, Vicente. Pues como mencionábamos en el boletín que acaba de leer Gaby, eh, eh, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos calcula que 30.000 millones de dólares al año se envían de Estados Unidos a México, producto de la venta de droga y obviamente eso cae dentro del espectro de lavado de dinero y es lógico pensar que un porcentaje cae dentro del sistema financiero y de otras empresas. Eh, Hay muchas formas de lavar dinero y nuestra legislación había estado preparada para enfrentar esos riesgos de prevención de lavado de dinero. Eh,
hasta que salió la orden ejecutiva del presidente Trump en enero 20, en donde iba a nombrar a los cárteles como organizaciones terroristas. Y esto era muy importante y por eso estuvimos muy preocupados desde el principio con este anuncio, porque México no está preparado para enfrentar este tipo de riesgos, particularmente al sistema financiero. Y es que la gran diferencia entre la prevención del lavado de dinero es que en el lavado de dinero se ataca el origen de, de esos recursos y la ley lo menciona, de recursos de procedencia ilícita. Pero el financiamiento al terrorismo puede ser a través de recursos de procedencia ilícita o recursos legales. ¿Sí? Digamos, un restaurante puede estar financiando a grupos terroristas. Y yo sé que en México hay una renuencia de aceptar de que se nos hayan designado a los cárteles como organizaciones terroristas, pero es un hecho que va a estar esta designación tranquilamente por los siguientes 3, 4 años. Y tenemos dos opciones, o adaptarnos a ella o seguirla peleando y no nos va a llevar a ningún lado. Entonces es mejor adecuar nuestro marco regulatorio a el esquema internacional para evitar este tipo de operaciones ilícitas, tanto en lavado de dinero como en financiamiento de terrorismo. Y lamentablemente salió la última ley antilavado, quitando todas las referencias al financiamiento al terrorismo. Y he estado buscando en el texto donde dice que se tiene que filtrar la aplicación de los recursos que van a organizaciones terroristas, especialmente si son lícitos. Y como que hay vacíos en esa ley que invitan a pensar que se va a tener que revisar una vez que el GAFI haga su auditoría al esquema de control mexicano. La otra situación que quería mencionar, y también lo hablamos brevemente en el comunicado de prensa, los bancos mexicanos tienen muy buenos esquemas de prevención de lavado de dinero, pero sus sistemas de control y de monitoreo distan mucho de lo que es los bancos americanos. Y si nosotros vemos los comunicados que sacaron los bancos intervenidos el mismo día de la intervención, hablan de que todas sus filtros y sus controles cumplen ampliamente con la legislación mexicana, pero eso no quiere decir que cumple con los estándares internacionales. Y ahí es donde tenemos que trabajar en México, no solamente a nivel institucional, sino también a nivel gobierno, para que pueda haber esa modernización de los filtros y controles y sobre todo que haya una responsabilidad clara de la comunicación que debe de haber de las autoridades mexicanas con las autoridades internacionales que pueden estar sancionando a las instituciones mexicanas, porque eso no está claro y aparentemente por los reportes periodísticos, hubo un rompimiento en esos canales de comunicación que nos llevaron a una medida extrema, una sanción extrema, como fue una prohibición de operar con estas instituciones. Eh, Ojalá y que quede en estas tres instituciones. Sí tenemos que tener claro que el riesgo sigue latente, que tanto FinCEN como OFAC, que dependen del Departamento de Tesoro, inician sus investigaciones y que un año antes más o menos de llegar a la dictaminación de sus sanciones, le dan la apertura, le avisan a las instituciones y a las autoridades mexicanas para que puedan mostrar sus elementos que puedan actuar como atenuantes ante una eventual sanción. Y si quieren, aquí la dejamos para después seguir con las preguntas. Adelante, Gaby. Sí, vamos a ir con José Antonio Quesada, que queremos preguntarle, de acuerdo a tu perspectiva y toda tu experiencia dentro del sistema financiero mexicano, ¿cómo ves tú la realidad que se está viviendo y cómo podemos hacer para ser proactivos y ver qué sigue a partir de esto que se ha dado con el sistema financiero mexicano? Con mucho gusto, Presidenta. Quizá yo quiero enfatizar
varios temas que no son nuevos, que ya venía trabajando la ABM y que para mí son clara muestra de que están alineados con la corrección y mitigación de los riesgos que se han estado planteando. Quizá lo primero es revisar que acaban de anunciar su plan estratégico 2025-2030, como ustedes conocen bien, y dentro de este plan vienen cuatro apartados o ejes transversales que para mí son los más importantes para precisamente mitigar estos riesgos: el tema de la estabilidad financiera y de los mercados, el tema de la normativa, que era lo que estábamos revisando, la normativa ponerla realmente en un estadio operante funcional con estos riesgos. El tercero es la agenda internacional, tener una mejor correlación con todas las contrapartes, sobre todo con las americanas. Y por último, el de la responsabilidad social. Algo que para mí es muy relevante es precisamente el que ellos saben que el tamaño del reto es mayúsculo. Entonces, para cumplir con los objetivos de esta agenda, también tienen cuatro pilares estratégicos que también el IMEF tiene contemplados precisamente para la ponencia de este año. Y esos cuatro pilares son el tema de la digitalización y la bancarización, el tema de la educación financiera, el tema del impulso al crédito y el empoderamiento y satisfacción del cliente. Entonces, yo quiero resaltar que por el lado del organismo que está de alguna manera agrupando a los bancos, la ABM, su presidente Emilio Romano no ha caído en la complacencia, pero ha sido bastante preciso en decir que esto que le pasó a estas instituciones financieras, si bien él piensa que es un tema latente, no pueden estar en una tranquilidad o en una situación de confort, sino al contrario, en una sana paranoia donde todas las instituciones tienen que estar revisando sus controles y sus sistemas. Yo creo que vale la pena mencionar que en estos apartados, por ejemplo, el que quizá yo más conozco, que es el de la normatividad, el entramado y la forma como están estructuradas nuestras regulaciones y nuestras leyes, de alguna manera no necesariamente son equiparables con otros lugares. Decía Víctor Manuel el tema de la nueva ley antilevado. Efectivamente, he estado revisando con expertos de distintos bancos donde no revisan implicaciones adicionales exactamente en la estructura del ABM, de los bancos que tienen de alguna manera ya una mejor práctica. No obstante, van a reforzar el combate antilavado en este periodo y hacia el 2030 con una serie de controles adicionales que no necesariamente caen en una ley antilavado, sino en otras leyes que han estado promulgándose, como el caso de la gestión de fraudes de las instituciones que salió en junio del 2024. En el 14 de junio salió precisamente el tema de la gestión de fraude, y es que la normativa puede estar muy bien, pero si hay algún empleado interno que evita que esos controles se apliquen y le abre las puertas a terceros para poder operar con la institución, ya son casos excepcionales que de alguna manera vulneran el sistema de control que tiene esa institución. Entonces, yo lo que quiero resaltar es que va aparejado el tema de las leyes de PLD con lo que es la operativa del banco, y su sistema financiero estará mucho más robusto de manera completa si podemos estar manejando una normativa actualizada. Quizá, por último, mencionar que efectivamente en el entramado de las leyes de lavado de dinero, pues una regulación es la que le aplica a los bancos, otra a las SOFOMES, otra a las casas de cambio y almacenes, otra a los centros cambiarios y transmisiones de dinero, otra a las sociedades cooperativas, a las casas de bolsa, a los asesores de inversión, a las SOFIPOS, a las instituciones de seguros. Todo eso lo tenemos partido en distintas reglas y regulaciones. Y lo que corresponde al sistema bancario, yo puedo decir que se ha estado afinando y se ha estado mitigando, pero hay otros sectores que también tendremos que ver donde efectivamente pudiera haber una fuga
y una desarmonización en relación a la normativa que les aplica y que pueden ser también factores de riesgo donde comiencen a operar otro tipo de grupos que hagan vulnerables los controles que tenemos en el sistema financiero. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos mucho que trabajar. Creo que están señalados los puntos en el diagnóstico y habrá que redoblar el paso. Muchas gracias, Gaby, presidenta. Gracias, Vicente. Gracias, Toño, por tus comentarios. Ahora le toca el turno a nuestro presidente de IMEF en Ciudad Juárez, Alejandro Sandoval. En todo este entorno, Alex, y tú que estás cerca, ¿no?, de nuestro vecino del norte, ¿tú cuál es tu análisis, tu opinión respecto a estas intervenciones que se dieron, al impacto reputacional que se está dando en el sector y cuáles tú crees que son los retos para recuperar la confianza y los retos regulatorios que mencionaban tanto Víctor y Toño? Gracias, Vicente. Gracias, Gaby, por la invitación. Y bueno, quiero empezar con la parte jurídica y esta última parte de tu pregunta, Vicente, sobre la parte regulatoria. El sistema legal mexicano y en particular el sistema financiero mexicano, como bien dijeron ahorita Toño en particular, también de alguna manera Víctor, tiene sus regulaciones en la parte del flujo de origen, ¿no? En la parte antilavado. Está claramente regulado, está revisado. Ciertamente hay ciertos temas que habrá que ponderar en el alcance y capacidad instalada de las dependencias encargadas de las revisiones, como la Comisión Nacional de Encarga de Valores, para hacer todas las auditorías que tiene que realizar porque, bueno, al final del día una cosa es que en ley tengas el marco plantado y otra que efectivamente estén siendo revisadas las dependencias, las instituciones a revisar. Pero más allá de ese punto, ciertamente el flanco de origen ha sido cumplido desde que se instauró la vinculación con Gafi, esta organización internacional para los efectos de la construcción posterior de la legislación antilavado, pero ciertamente también tenemos la omisión con respecto al destino del dinero, cómo revisar en dónde erogó el recurso. Ahorita decía Víctor, un restaurante podría tener una operación de lavado en función de que el origen del recurso, el cliente viene a consumir el restaurante, efectivamente sea un recurso ilícito, ¿no? O si somos de cadena productiva, yo, vendedor de ciertos materiales, le vendo a una empresa que está pagando con recursos ilícitos. La legislación antilavado claramente determina actividades vulnerables. La modificación reciente que vivimos hace unas semanas de esta legislación amplía criterios, modifica umbrales, incluso en grupos de estudio de derecho sobre la materia, pues en los últimos 15 años más o menos, hemos discutido mucho cómo hemos sido exuberantes en México. Incluso los umbrales son superiores, al menos en el origen, cuando nace la legislación en 2012, a lo que planteaba y recomendaba Gafi. En ese sentido, eso es común en México, que cuando adscribimos normatividades de este tipo somos exuberantes al respecto. Pero la parte de financiamiento del terrorismo no lo hemos hecho. Y en principio, el anuncio original del 20 de enero pasado, cuando el presidente Trump emite su decreto correspondiente sobre las designaciones, y en ulterior instancia, cuando el 6 de febrero el Departamento de Estado, a través de su secretario Marco Rubio, emite la lista de los organismos declarados como terroristas, pues ciertamente es un eslabón que no está en nuestra legislación como principio. Puede cubrirse en ciertos accesos normativos, como bien dice Toño, pero ciertamente en el marco general y abstracto de las leyes no lo encuentra. Se tuvo la oportunidad de incluirlo en esta modificación regulatoria a la ley antilavado, no se hizo, podría hacerse otra legislación, pero más allá de eso, esto no excluye del cumplimiento correspondiente, porque si bien es cierto que nosotros tenemos que cumplir leyes conforme a nuestro país, lo cierto es que la vinculación cada vez más amplia en un marco globalizador o de dependencia incluso en materia comercial con Estados Unidos y de muchas otros tipos de operaciones como específicamente las financieras, nos lleva a que las aplicaciones extraterritoriales de su legislación puedan ser muy, muy tajantes, ¿no? Como es el caso concreto de estas designaciones recientes a las tres instituciones financieras, pues en función a que precisamente nuestro sistema financiero y el del planeta entero depende de muchos de los mecanismos financieros estadounidenses. En función a esa dependencia, la implementación de una ordenanza específica como las que se derivan de esta ley antifentanilo y de todos estos criterios normativos construidos desde 2001, porque no son leyes nuevas todas, o sea, nada más la antifentanilo es nueva,
Ciertamente desde 2001 se viene construyendo todo un entramado normativo antiterrorista en Estados Unidos, pues hoy en día tiene una capacidad de implementación plena a nivel global. Porque al final del día, lo cierto es que el que le ordene a sus instituciones financieras cerrar las relaciones comerciales con, por ejemplo, estas tres instituciones financieras mexicanas, pues básicamente las ahoga con respecto a las relaciones internacionales, los cambios de divisas, entre otros. Ese es el verdadero efecto de esta sanción administrativa que además tenemos que enfocar claramente ese aspecto. Quiero equipararlo con un tema y por ahí que anda Pedro con nosotros, con el tema fiscal. Hoy en día, y la Corte hace un par de semanas determinó en jurisprudencia en México, cuando te suspende el SAT sellos digitales, es meramente una sanción administrativa que tiene espacio para que tú puedas realmente desvirtuar lo que te estén señalando y te reactivan tus sellos. Suena fácil, realmente es complejo, pero la Corte ya determinó que no es un acto que la autoridad pueda ser atacada con un amparo indirecto, con un amparo directo a partir de esa resolución. Eso es muy similar a este acto de las autoridades estadounidenses. Es un acto administrativo en donde le dicen, te voy a sancionar en cierto plazo e incluso se los prorrogaron para efectos de conocer específicamente información que me puedas brindar. Me desvirtúas, te quito de la sanción administrativa. Por lo tanto, no es una sanción plena. Y creo que ahí me permito comentar, y ya nada más para terminar, hemos extrapolado estos señalamientos mediática y socialmente en México en contra de estas instituciones. Meramente están siendo señaladas para una investigación y tendríamos que esperar a que evolucione la investigación para efectivamente saber si tienen una verdadera culpabilidad o no. Es cuanto, Vicente. Perfecto, muchas gracias, Alex. A continuación, y gracias a los tres, gracias Víctor, Toño y Alejandro por estos primeros comentarios. Y a continuación iniciaremos con nuestra sección de diálogo. Vamos a estar contestando las preguntas que nos han hecho y agradecemos nuevamente a la prensa que nos acompaña y que constantemente a lo largo de todo el año está con nosotros. Adelante, Gaby, no sé si nos ayudas con las primeras preguntas y a todos los que tengan algún cuestionamiento, los invitamos a hacerlo a través del chat y a través de los canales que tenemos para la prensa. Adelante, Gaby. Sí, nos han llegado varias preguntas aquí, las hacen a través de Gloria. Y primero está la de Charlene Domínguez de Reforma. ¿A qué se refiere con que las instituciones señaladas por lavado de dinero desaceleran sus operadores? ¿Se refieren a los diferentes tipos de negocios que operan? ¿Qué implicaciones tendrá esta desaceleración en los usuarios? Es lo que mencionamos en el boletín, Víctor. Sí, Charlene, mira, no es en los operadores, es en las operaciones bancarias. Y es que, obviamente, viendo lo que acaba de suceder, muchos bancos van a fortalecer sus medidas de control. Y algo que tú vas a sentir como depositante de los bancos es que quizás te empiecen a pedir más información tuya que no tenían antes. Y obviamente, si no juntan ese expediente, van a parar esas nuevas operaciones hasta que lo cumplan para poder ya abrir, digamos, una cuenta nueva. Yo sé que para nosotros como usuarios pudiéramos sentirlo como un paso burocrático, como un dolor de cabeza, pero si te pones a pensar estas medidas de control que se van a estar implementando y se van a estar fortaleciendo, son precisamente para evitar que, eh, que vuelva a filtrarse algún tipo de operación ilícita en la operación bancaria. Es, es muy importante que estas medidas estén implementadas porque em, si tú le puedes demostrar, sobre todo a las entidades que están sancionando, que son FinCEN y OFAC, que tú tienes los controles necesarios, entrenas a tu equipo y los monitoreas constantemente, pueden actuar como atenuantes y no llegar a medidas o sanciones extremas que puedan comprometer el futuro de la institución bancaria. Y por eso habíamos mencionado que puede haber ciertas demoras en ciertas operaciones y es precisamente para juntar toda la documentación para mantener expedientes completos. Yo quisiera agregar, Presidenta, que este alentamiento de la transaccionalidad, insisto,
viene también agravado o acentuado desde el 14 de junio del 2024 porque esta gestión de fraudes internos y externos ya imponía una serie de restricciones y candados para la operación con clientes de procedencia dudosa. Entonces, a lo que voy es que este proceso que llevaba la autoridad y que los bancos están implementando requería que durante el 2025 y hacia el 2026 van a ser revisados, implementen estos procedimientos de gestión de fraudes. Entonces, con independencia de lo que sucedió con estos bancos, hay muchos bancos que están suspendiendo la transaccionalidad con terceros que no tienen reconocidos o que son depósitos que por naturaleza del SAT son cuantiosos en cuanto a su naturaleza en efectivo y pasan ciertas fronteras o barreras. Yo lo único que quiero enfatizar es que esto ya venía como una ola y no necesariamente por el tema FinCEN, pero esto lo agrava, por así decirlo, lo hace marchar más rápido. Ahí si me permites, Gaby, nada más comentar. O sea, pensemos en esto. Uno hace una transacción de transferencia electrónica, un SPAY, en cosa de segundos normalmente transfieres el dinero. Cuando es un SPID, que es al extranjero, en 2 horas está transferido el dinero. A mí me ha tocado supervisar una operación de una manufacturera para comprar una máquina en Europa y pues es un tema donde tuvimos que hablar al banco para prevenirnos de que hubiera una traba en el procedimiento, porque nunca habíamos hecho esa compra, es decir, oye, voy a hacer esta transferencia a esta empresa, aquí están sus datos, voy a comprar esta máquina, ¿no? El banco no nos trabó el dinero, tuvo un flujo sin problema alguno, ¿no? El tema aquí es los tiempos, se van a empezar a alentar y el tiempo tiene un costo. Y entonces, ese tipo de procedimientos, entre mejor estén preparadas las empresas para dar respuesta a su institución financiera de la operación que van a realizar, podría ser más funcional que los tiempos no se alarguen demasiado. Aquellos que no estén preparados y de repente tengan que hacer transferencias internacionales por una razón de negocio real, van a toparse con problemas, como dice Víctor, ¿no? Sí, así es, correcto. Lo que queremos un poco externar a través de este evento es como empresarios, como gente, como cuentavientes, como personas usuarias del sistema bancario, qué tenemos que hacer, ¿no? Lo comentaba Víctor, es un poco de paciencia con los procesos de nuevos o que existían, pero que se están implementando a través de las instituciones financieras, tener un poco de paciencia con eso, también paciencia con la parte de medios, como lo dice Alejandro, Speed, SPAY, transferencias internacionales, todo lo que es mecanismos de cobranza y dispersión están siendo un poco más filtrados, es un poco de paciencia también. Y como dice José Antonio, también tener presentes que las reglas están poniéndose más puntuales para ser cumplidas, ¿no? Por las instituciones financieras. Y bueno, tenemos la participación que nos pide la palabra, que nos pedía la palabra desde que fue primero en pedirnos la palabra, pero no sabíamos si podíamos abrir los micrófonos, es Miguel Moscosa del CEO. Bueno, antes venía Emiliano, ¿no? Ah, perdón, sí, Emiliano González de Infocel, por favor. Emiliano mandó su pregunta. Ok. Creo que tiene problemas con su Ah, sí, micrófono. Emiliano dice, eh, ¿qué impacto esperan por el anuncio de aranceles del 30% a partir de agosto? Si bien podríamos pensar que esta es un arma de negociación, ¿qué otras concesiones tendría que hacer el gobierno mexicano para evitar el pago de estas tarifas? Víctor. Pues ya nos están enseñando que esta es la mejor herramienta de negociación para sacar algo de México. Y como ya empieza en forma la negociación para rediseñar el Tratado de Libre Comercio, es muy posible que vengan las peticiones por parte del gobierno americano acompañado de estas amenazas de aranceles. Como hemos visto con anterioridad, no siempre se cumplen en la fecha en la que se programan
o se disminuyen, ¿no? De hecho, si tú ves de todos los aranceles anunciados para México desde el principio, desde marzo, incluido el del fentanilo, eh, la tasa arancelaria efectiva es solamente de 4%. En realidad no estamos pagando estos aranceles que se anunciaron de 25%, de 15%. La tasa efectiva arancelaria ha sido más baja. Pero viene este anuncio del 30% que es genérico, en adición a los sectoriales, y podría ser sumamente disruptivo. Por ejemplo, hoy arrancó el del jitomate de 17%, y si a eso le sumas 30%, pues entonces vamos a tener que el precio del jitomate en Estados Unidos va a subir casi un 50%, y el productor mexicano tendría que absorber una parte, y quizás hasta los pedidos se cancelen porque no hay manera que se paguen esos precios. Eh, yo creo que como esto está sucediendo con otros países también, pudiera existir una buena posibilidad de que se prorroguen estos aranceles para ir avanzando en las negociaciones punto por punto que tiene el gobierno americano con el gobierno mexicano para el nuevo Tratado de Libre Comercio. Eh, pero eso solamente lo podrá decir el tiempo, es solamente una teoría, y ya veremos el 1 de agosto qué sucede. Muchas gracias. Ahora sí, la participación de Miguel Moscosa, del CEO. ¿Se puede abrir el micrófono? Sí, lo tenemos ahí. Miguel, Adelante, Miguel. Estás en mute. Ahí está. Ahí Muchas estás. gracias. Sí, ya la iba a mandar, pero bueno, igual mi duda es sobre las perspectivas sobre, pues el nulo crecimiento sobre la economía ahora que de algún modo se habían como pausado estas revisiones a la baja sobre el PIB. Ahora con esta reactivación de las amenazas arancelarias, pues ya es más probable que estos pronósticos pues apunten ya a una contracción de la economía en todo el año. ¿Ustedes lo ven así? Si bien menciona Víctor Manuel Herrera que pues la tasa efectiva es del 4%, pero pues al final es la incertidumbre, ¿no? Lo que está pesando sobre estas expectativas. Y esa es mi duda, si ya es más probable que la expectativa del PIB ya vaya hacia una contracción para este año. Pues mira, Miguel, si puedes ver en el anexo la primera gráfica, que es la muestra de la encuesta, te vas a dar cuenta que varios participantes están esperando un crecimiento negativo en alrededor de -0,5% del PIB. Y hay unos participantes que están esperando un crecimiento positivo, pero a final de cuentas, si tú ves lo que es la mediana, es 0,1, es cero, ¿sí? No estamos creciendo, independientemente de la expectativa que se tenga. Y conforme vayan avanzando los meses con estas amenazas de aranceles nuevos, lo único que sucede es que la gente va a posponer sus decisiones, tanto de inversión como de producción, hasta que se defina el escenario de la relación comercial con Estados Unidos. Por eso inclusive estás viendo que para 2026 ya la expectativa de crecimiento es un poco menor de la que originalmente se había planteado. Sí tenemos una gran posibilidad de que el crecimiento en este año sea negativo, pero si llegara a pasar a terreno negativo, sería muy ligero, muy bajo, ¿no? No sería una contracción importante de 2 puntos. Estamos pensando que pudiera ser menor a 1 punto si es que ese escenario se da. Pero yo te diría que el escenario base es que no crezcamos este año. Sí, incluso andando en esta pregunta, también el indicador IMEF nos está dejando ver también que estamos pues en una debilidad económica, ¿no? No solamente las perspectivas, sino también la encuesta del boletín IMEF que es hacia las empresas y su crecimiento o decrecimiento en los dos sectores, manufacturero o no manufacturero, ha mostrado debilidad. Entonces, por eso también tenemos que la encuesta de los economistas nos presenta este signo de contracción. Hay de James
Young de Argus Media. Dice, sin repetir su encuesta, dado el momento del anuncio de los aranceles el sábado, ¿creen que el pronóstico del PIB o cualquier otro pronóstico sería diferente con la nueva amenaza arancelaria integrada? ¿En qué medida? Creo que lo acabamos de contestar. ¿Cuánto estima aumentaría la tasa arancelaria efectiva si se implementara la tasa arancelaria más alta? ¿Y podría esta amenaza arancelaria generar un patrón similar de aceleración de la producción o apresuramiento de las exportaciones antes de la nueva fecha límite, como en lo que hemos observado en febrero y marzo? En particular, ¿sería este el caso de la industria automotriz? Víctor. James, te voy a contestar con toda honestidad, no sabemos, porque se hacen estos anuncios de aranceles que si tú ves aumentar 30% los aranceles a todos los productos mexicanos, pues sí nos elevaría la tasa efectiva arancelaria a más o menos 15%, de donde está ahora de 4%. Pero lo que hemos visto en el pasado es que cuando llega el momento de implementar los aranceles, que pueden subir sustancialmente la expectativa de precios en Estados Unidos, de repente hay un aplazamiento o una eliminación de dichas medidas, ¿no? Ojalá, y este sea el caso con estos nuevos aranceles, porque tú mencionas la industria automotriz. Te recuerdo que hay un buen porcentaje de autos que se exportan de México a Estados Unidos, particularmente de empresas alemanas, que no cumplen con las normas del Tratado de Libre Comercio, que ya tienen un nivel de aranceles muy altos y es aproximadamente 8 a 10% de las exportaciones de los automóviles. Imagínate tú aumentarle 30% los aranceles, pues yo creo que reducirían aún más su producción para exportación. Sería sumamente negativo. Por eso pienso que cuando vean el gobierno americano el impacto tan negativo de esta medida, si es que se llega a implementar, la puede prorrogar o exentar, como lo ha hecho en anteriores ocasiones. Muchas gracias. Pregunta Natalie Rizzo, la política online. ¿Hay algún estimado de la cantidad de depósitos que se retiraron a bancos nacionales e internacionales desde que se conoció la denuncia? No sé si, Toño, tú nos podrías más o menos decir esto. Mira, la realidad es que los bancos todavía no sacan su reporte de este mes. El estimado, así muy aproximado, es que cerca de un 30-40% de los clientes que tenían flujos importantes en este banco tenían también en otros bancos y lo retiraron en los primeros 2 días. Creo que la otra parte corresponde a la parte de los fideicomisos que también, como ustedes saben, estarán en un proceso de decisión hacia NAFIN. En el caso de los dos bancos representan aproximadamente el 1% del total del sistema bancario. Pero en el caso de Vector, como casa de bolsa operante, tenía cerca del 20% del trading. Y lo que sucedió con este trading es que se ha percibido que se ha ido moviendo a la operación de otras casas de bolsa. Entonces, sí, sí creo que lo que he notado de las historias que comentan en estos dos casos, en estos dos bancos, CI e Intercam, es que han tenido cerca de un 4 o 5 años de decrecimiento, o sea, están regresando a situaciones del tamaño que tenían hace 4 o 5 años. Pues son más o menos las dimensiones que puedo dar. Yo me permitiría agregar, Natalie, que como bien apunta Toño, em, el siguiente balance que vamos a tener de estas instituciones que se va a publicar ya muy pronto, vamos a ver las primeras salidas que hubo, porque este evento sucedió el 25 de junio, entonces sí hubo movimientos del 25 al 30 de junio. Lo que a mí me interesa ver es si hubo algún impacto en algunas otras instituciones, eh, pequeñas o medianas, y eso yo creo que lo vamos a ver hasta las cifras de julio, que se van a publicar en algún momento dado en agosto. Pero la comisión ha sido bastante puntual en la publicación de estas estadísticas y créeme que lo vamos a estar esperando con
con mucha anticipación. Sí, muchas gracias. Pregunta Belén Sandívar del Economista. Entonces, ¿considerarían que la ley, que la reforma a la ley antilavado no es suficiente para atender tanto las recomendaciones del GAFI y la situación con Estados Unidos? ¿En qué posición nos dejan los cambios aprobados? Pues mira, voy a hacer un comentario y te voy a pedir ayuda, Toño, porque tú tienes particular experiencia en esto, pero yo lo que pienso es que hay que homologar el marco legal y regulatorio de México con las de otros países, particularmente Estados Unidos, que es el ente sancionador, para que pueda funcionar de la mejor manera. Y lamentablemente el texto que se aprobó no cumple con esa homologación y no podemos estar viendo leyes secundarias porque también el oficial de cumplimiento normativo de los bancos tiene que ver muchas leyes y reglas para poder implementarlas en el banco. Tenemos que tenerlo, como Toño decía, para todas las instituciones el mismo marco, pues tenemos que hacerlo equiparable con otras legislaciones. Yo creo que sí tendría que revisarse en algún momento dado. Alejandro dio un esquema muy interesante precisamente de cómo aplica tanto el Fentanyl Act como el acto de elevación de la categoría de narcotraficantes a terroristas. Seguramente Alejandro va a querer abundar en esto. Yo nada más quiero abundar en la aseveración de si es suficiente o no es suficiente. Mira, para mí la modificación que se dio y que se publicó el 30 de junio pasado trae un especial mensaje a las actividades vulnerables. ¿Qué quiere decir? Sector financiero va por un track, pero junto hay una serie de actores, clientes, proveedores, etcétera, que tienen que tener también un compliance y que son calificados como actividades vulnerables. Joyerías, almacenes de depósito, todo lo que son estos dispositivos para modificar la configuración de los autos y hacerlos blindados, etcétera, etcétera. Es un entramado de actividades vulnerables que baña buena parte de la economía y ellos van a tener que acusar recibo y también tener revisiones específicas para ver si les aplica y cómo les aplica el tema de PLD. Entonces, yo quizá, y con esto te cedo la palabra, Alex, lo que está sucediendo es que el alcance de la ley va a más sectores de la economía y quizá es ahí donde vamos a empezar a sentir que hay entidades que pues van a tener que voltear o ya no operar con el sistema financiero para no contaminarlo. Gracias, Toño. Mira, en cuanto a la pregunta concreta, ¿la ley antilavado es suficiente con respecto a recomendaciones Gafi? Yo creo que sí y quizás sobrado en función del origen del dinero, en función de la prevención de lavado de dinero. El tema de terrorismo es un tema separado, el tema de financiamiento del terrorismo, y ese sí no lo cubre. Ahora bien, este señalamiento de los tres instituciones financieras aludidas es sobre lavado de dinero, no sobre financiamiento del terrorismo. Está expresamente señalado en ah, los señalamientos individuales, los documentos individuales que emitió el Departamento del Tesoro. Pero además cabe mencionar algo, las designaciones de terrorismo nacen el 6 de febrero cuando el Departamento de Estado nombra a las entidades, a los cárteles específicos. No puede haber revisiones retroactivas, tiene que ser revisiones posteriores. Los señalamientos a estas tres instituciones financieras son sobre operaciones de 2023. Entonces es sobre legislación existente antilavado. Ahí sí hay cobertura, ahí sí yo asumo, incluso me atrevería a interpretar que la prórroga concedida por el FinCEN, por la unidad esta operativa que está por sancionar a estas instituciones financieras mexicanas, está fundamentada en que sí se han acercado y están buscando desvirtuar su culpa o su sanción potencial que pudieran recibir. Habrá que ver y en firme qué se determina, pero lo cierto es que la legislación antilavado sí tiene suficiencia, en mi opinión, en lo general. El asunto es que tenemos este tema, tenemos potenciales señalamientos en otro momento que yo no tengo información interna para saber si va a haber otras instituciones financieras o no, pero como desde el principio señaló Víctor, es tan amplia la movilidad de recursos del crimen organizado en una economía con tanta informalidad en México que es facilísimo que se inyecte ese recurso en la economía mexicana. Entonces, no es la posibilidad de que
sean señalados otros bancos. Es la posibilidad que cualquier empresa pueda ser señalada. Y ese problema es el que precisamente señalaba Víctor y el Comité de Estudios Económicos desde diciembre como el principal riesgo que tenía México este año, ¿no? El que permeen estos señalamientos eventualmente puede traer implicaciones para cualquier agente económico en México, porque la determinante jurídica estadounidense señala que tengas que estar a sabiendas apoyando materialmente a estas entidades criminales. Oye, ¿a sabiendas significa que sea intencional? No. A sabiendas significa que sepas que está la lista publicada. Y la lista publicada es como el principio general del derecho. La ignorancia del derecho no te excluye de su cumplimiento. Entonces, la lista publicada en Estados Unidos, en el Federal Register, que es como nuestro periódico oficial, ya nos hace de su conocimiento. Si nosotros tenemos vínculo con alguna de esas empresas o agentes económicos señalados en esa lista, no importa que seamos institución financiera o empresa ordinaria, podemos llegar a ser sancionados. Entonces, el tema ahorita de estos tres instituciones financieras, que es sobre legislación antilavado, tendrán su trazado, su proceso, su trazado, su desvirtuamiento esperado o no, pero el problema hacia adelante es la implementación de la legislación de financiamiento al terrorismo. Y ahí sí no tenemos mucha cobertura y tenemos que ser exuberantes en las empresas mexicanas para adscribir normas que no son ordinarias nuestras y costos para cumplir que pues son de estadounidenses y que tendrán que ser extra de las legislaciones mexicanas. Muchas gracias a los tres. La pregunta de Leonor Flores del Universal. ¿Las autoridades financieras tienen la experiencia para enfrentar la situación sobre los efectos de la ley de fentanilo? Porque parece que es la ABM la que está respondiendo. Pero Toño. yo creo que es lógico pensar que el gremio va a hablar al nombre de todas las instituciones en lugar de que cada banco diga lo suyo, ¿no? Yo lo que sí te diría, Leonor, es de que hay bancos que tienen amplia experiencia en manejar ese tipo de temas en otras jurisdicciones, particularmente los bancos americanos, los bancos españoles. Recuerda que BBV y Santander tuvieron mucha experiencia en manejar los casos de ETA cuando ETA estaba considerada como organización terrorista en ese momento. Y yo creo que nuestro sistema bancario puede beneficiarse de la experiencia de estas instituciones en el manejo de estos temas. Eh, yo no te diría que el gobierno no sepa qué es lo que está pasando, porque tienen gente muy capaz que puede ayudarnos a navegar en esto, pero falta que se implementen los marcos regulatorios adecuados y los controles y que el regulador también visite y pregunte estas cosas, ¿no? Gaby, Presidenta, quizá nada más agregar, estamos hablando del tema bancario y yo hacía una lista, un repaso de todas las instituciones que conforman el sistema financiero. Yo creo que hay un tema aquí con centros cambiarios, con Sofipos. En el tema de Sofipos, creo que hay toda una situación que traía ya una Sofipo que se llama CAME y que con esto pues se agrega a una inestabilidad en ese segmento y por ahí nos vamos a todas las SOFOMES que pues de alguna manera traen el tema de la necesidad de un fondeo a buen precio. A lo que voy es que el sistema financiero todo es bastante complejo y también puede haber una situación de temas de lavado de dinero a otra escala. A mí el tema de los 50 bancos, menos los que están en agravio en este momento, sí me preocupa, pero digamos que por lo menos tiene una parte homogénea o más homogénea. Hablando de los sistémicos, 7 creo que tienen unas características que no tienen necesariamente otros segmentos, pero en general tienen la misma regulación y una aplicación, una supervisión. Y no quiero decir que sean vulnerables, yo lo que quiero decir es que se mitiga con la infraestructura que tiene este segmento. Pero hay otros segmentos que están mucho más expuestos y que creo que también tenemos que estar supervisando. A mí la parte que más me gusta revisar es, por ejemplo, algunos de los que nadie habla. ¿Por qué? Porque están en una situación muy particular. Verbigracia, el caso Panamex, ¿no? Yo quisiera saber si en este caso, comparado con los otros que vimos, no tuvieran una exposición similar.
pero creo que también aquí el tema de tener un tamaño sistémico, un impacto sistémico juega, y yo creo que las autoridades mexicanas y americanas sin duda han hablado de la mejor manera de implementar controles y de implementar mensajes mucho más puntuales. Es lo que yo diría como mi apunte, ¿no? Gracias, Toño. Esta pregunta también para de prensa es Seniacen Flores de Bloomberg. Si Banco, Intercam y Vector caerán en algún momento en insolvencia ante pérdida de sus clientes y bajarán su cortina, ¿sabemos o prevemos algo así? Yo Mira, te diría, Señor, que es muy complicado el futuro para estas instituciones. Para el caso de CI Banco y de Intercam, eh, los ingresos que tienen de cambios son de más del 60% del total de sus ingresos. Entonces, al no poder operar en el mercado cambiario a partir de que entre en vigor la prohibición por parte de Estados Unidos, eh, pues nos deja, bueno, y no solamente la prohibición, si tú ves, ya el mercado dejó de operar con ellos. Entonces, no tienen una fuente de ingresos hoy día que pueda estar financiando sus operaciones. En el caso de Cibanco, que además era un banco fiduciario muy importante, ya tuvieron que escindir toda la operación para pasarla a la banca de desarrollo y que sigan funcionando esos fideicomisos sin mayores alteraciones. Es muy complicado ver qué futuro pueden tener estas instituciones si no se resuelve el tema con la sanción rápidamente. Y por experiencia te digo, estas cosas no se resuelven rápidamente. Entonces sí te diría que sí existe una fuerte posibilidad que estas instituciones eventualmente queden como cascarones o como si fueran el mismo destino que otras operaciones como Accendo, y lo pongo como referencia porque ese es un banco que entró en insolvencia y después fue vendido hace un par de años. yo quizá nada más agregaría que habrá que revisar cómo es que manejamos como autoridades y como terceros esta situación. Yo creo que tenemos una excelente oportunidad de sacar lecciones aprendidas. Y me refiero a lo siguiente. En las lecciones aprendidas, la autoridad, siento, extralimitó facultades porque no correspondía a una intervención bancaria. En el momento en que ellos hacen la intervención, no habría ni los temas de liquidez ni de capitalización que ameritan una intervención. Lo que hubiera procedido era una inspección para revisar de manera muy puntual los puntos del FinCEN. Segundo, intervención temporal tampoco es un término definido y acotado. Todo en este mundo es temporal y habría que precisar exactamente lo que iban a hacer con esa intervención. Al parecer hay distintas gentes que dicen que fue oportuna esta actuación de las autoridades en la intervención porque protegieron a las instituciones. Yo creo que en muchos casos los terminaron de asustar. Y como refería Víctor, inmediatamente los bancos de al lado les cancelaron los SPAYs y tuvo que entrar Banco de México a hacer un tema de fondeo y de liquidez para que no tuvieran mayores repercusiones. Entonces, yo creo que tenemos una estupenda oportunidad, porque no podemos decir que este es lo último que vamos a ver sobre esta materia, sino quizá una situación de normalización de este tipo de publicaciones y sí creo que tenemos que actuar de una manera mucho más prudente y los vehículos que terminen en un desahogo por la intervención, pues son procesos muy largos, o terminan en venta o terminan en una capitalización, y lo mismo con el tema de la casa de bolsa. Entonces, yo te diría que es una historia que todavía vamos a tener que revisar y contar en los siguientes meses. Sí, muchas gracias. Sí tenemos toda una carrera de aprendizaje porque sí es una situación inédita la que está pasando. No se parece a nada que haya pasado antes. Ahora tenemos más preguntas ahora sí del chat.
Entonces vamos a ver, veamos. Sí, ya no hay más preguntas de prensa. Vamos a ir con las del chat. No sé, Vicente, si tú quieres leerlas, por Sí, favor. perfecto, sí, claro que sí, Gaby. Mira, la primera pregunta que tenemos es de Jorge Plácido. Tiene dos preguntas, Jorge. Gracias por preguntar. La primera es, ¿en qué sectores se han perdido más empleos? Y si se concreta el alza de los aranceles, ¿qué impacto tendría en el PIB? Esa es la primera pregunta. No sé, Víctor, si nos puedes ayudar. Sí, es una pregunta un poco complicada. La primera es más fácil, porque yo te diría que el sector que más ha sufrido el desempleo precisamente por la conclusión de las obras insignia del sexenio anterior es el sector de la construcción. Ese sí está en una contracción del 20% y ahí es en donde estamos viendo una caída muy fuerte en los empleos ya desde hace varios meses. Yo te diría que el siguiente riesgo que tenemos es en estas plantas automotrices que exportan, que entraron a paro, no despiden inmediatamente a sus empleados, los mandan a casa con la mitad del salario, pero si no se resuelve este tema en los siguientes 60 o máximo 90 días, entonces sí los dan de baja. Ahí es donde podríamos estar viendo una caída en el empleo en los siguientes meses. Pero lo que más es atípico de lo que estamos viendo hoy día es que en abril, mayo y junio el empleo formal registrado en el IMSS ha caído en más de 40,000 empleos cada mes, para el total de 140,000 aproximadamente que estábamos mencionando. Esas tres caídas seguidas solamente las hemos visto en periodos en donde México ha entrado en un periodo que se asimila a una recesión. Todavía es muy temprano para poder llamarla una, pero es preocupante ver que la caída del empleo, la caída de las expectativas del empleo sea de tal magnitud en donde pudiéramos llegar a cero empleos generados nuevos este año. Y todo indica que vamos a estar cerca de eso, ¿no? Ya hay participantes en nuestra encuesta que inclusive prevén caídas negativas en el empleo para 2025. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta también de Jorge. Ya habíamos comentado algo, pero no sé, Alex, si puedes ayudarnos en esta. Dice, ¿podrían comentarnos un poco más sobre las diferencias en los controles para prevenir el lavado de dinero entre las instituciones mexicanas y las norteamericanas? ¿Qué es lo que nos falta hacer en México? O sea, entiendo yo que el tema de lavado de dinero en Estados Unidos es relativamente similar normativamente, al menos en el flanco de la ley. Quizá en la operación y regulaciones específicas, Toño pueda saber mejor, pero en la legislación no tiene tanta diferencia. El tema es el financiamiento del terrorismo, o sea, la parte de destino del recurso, ¿no? Allá sí hay una legislación, acá no hay una legislación, y entonces la empresa mexicana tendría que adscribir ese tipo de estructuras normativas estadounidenses para mejor práctica. Oye, ¿es común eso? Bueno, es algo que hacemos en recomendaciones en el Comité de Gobierno Corporativo. Recomendamos, oye, adscríbete las normas de ASG de Europa para empezar a implementarlas en México. Es una recomendación que hacemos. Cuesta, tiene implicaciones financieras, cada quien lo hará a su consideración. En este caso, empieza a ser una cosa urgente para prevenir adecuadamente por las empresas mexicanas, no las instituciones financieras, por todas. Perfecto, gracias, Toño. No sé, ¿quisieras comentar algo adicional de este tema? Cada que hay una modificación a la ley antilavado federal, tiene que haber un ajuste a normativa específica financiera. Entonces, solo para recordar, cuando sucede esto, en la ley de instituciones de crédito, el artículo 115 modifica la que corresponde a los bancos. En la Ley General de Operaciones y Actividades de Crédito es la 87D, que le aplica a SOFOMES y entidades no reguladas. En lo que corresponde a casas de cambio y almacenes es la 95, en centros cambiarios el 95 bis. A lo que quiero llevarlos es que cada una de las entidades financieras tiene sus propias regulaciones y leyes que habría que actualizar y adecuar y armonizar con la nueva disposición. Y eso no nace en el momento cero cuando sale la ley publicada. Entonces, sí hay una serie de meses que nos lleva el actualizar este marco normativo. Ahora bien,
hacía referencia al plan de gestión y prevención de fraude que salió el año pasado para los bancos. Ese todavía no llega a todas las demás instituciones. Entonces, esos candados para prevenir y el fraude interno y externo van a tener que aplicarse también a estos otros sectores. Lo que quiero decirles es que viene una carga regulatoria importante para todo el resto del sistema financiero y estar en una práctica que podamos decir estandarizada y pues eso lleva tiempo. Y Vicente, si me permite solamente hacer un comentario, ya no de la parte legal o regulatoria, sino ya lo que vamos a sentir nosotros como clientes. Eh, Parte de toda esta normatividad es conocer mejor al cliente. No solamente tenemos que conocer al cliente que nos está depositando, sino también vamos a tener que conocer al cliente al que estamos transfiriendo los recursos. Y yo te diría que es cuestión de tiempo para que estas prácticas en donde te tomas una selfie y mandes el Ujú. scan de tu INE y para abrir una cuenta, yo creo que eso va a cambiar de una manera importante porque las instituciones van a tener que comprobar que la persona de la INE eres tú personalmente, ¿no? Y va a haber un esfuerzo de conocer más cerca del cliente que nos pueda dificultar este tipo de operaciones, sobre todo que las fintech que nos estaban prometiendo evitar burocracias, ¿no? Pero que a final de cuentas tenemos que tener una un conocimiento profundo de de quién estamos recibiendo dinero y a quién se lo estamos mandando. Y añádanle que ya va a ser biométrica, así que es muy probable que ya no te pidan la INE. Entonces, a lo que voy es, nos vienen muchos cambios, ¿no? Y ahí todo añado un extra. Existen riesgos con este nuevo entramado de la CUT biométrica, por lo que cuidar tus datos personales para evitar clonación y que te dupliquen información y de repente tú seas el que estés haciendo transacciones irregulares, hay que tener mucho cuidado. Coincido. Perfecto, Y, muchas gracias y a los tres. Tenemos una pregunta de Víctor Luque, Víctor, relacionada al tema de nuestro boletín y la información que estamos generando en el Comité de Estudios Económicos. Y dice, el tipo de cambio sigue mostrando una tendencia positiva a pesar de la inestabilidad política y económica. Para 2026, ¿ustedes creen que aún nos mantengamos en el rango de 20-21 pesos por dólar? ¿Qué factores adicionales a los actuales podrán generar una mayor volatilidad en dicha variable? No sé, Víctor, si nos ayudas con Sí, esta. yo nada más le diría a Víctor que más que un fortalecimiento del peso, lo que estamos viendo es una debilidad importante del dólar ante todas las monedas del mundo. Porque si tú ves que el precio, el peso se ha apreciado 10%, pues también lo ha hecho el euro, también lo han hecho las monedas, real brasileño, el peso colombiano. Aquí el tema no es la moneda mexicana, aquí el tema es qué tanto se ha debilitado el dólar y obviamente va a tener que llegar a un límite de depreciación, pero es muy probable que este entorno se mantenga no solamente este año, sino el siguiente. Eh, yo creo que eso nos podría ayudar en un momento dado a nosotros en el tema inflacionario que está bastante persistente, pero también nos abre la puerta que en un momento dado nuestras propias fallas estructurales internas pudieran mover el tipo de cambio drásticamente. Y una de esas podría ser que no se controle el gasto en la medida en que sea necesario para evitar degradaciones crediticias por parte de las calificadoras. Perfecto. En este tema, Víctor, del boletín, también ligo esta pregunta de Sonia García, donde nos dice que si ustedes consideran que continuará la baja de la TIE o se mantendrá derivado de los indicadores micro y macroeconómicos contraídos. Si nos puedes explicar un poquito más el tema de los pronósticos de tasa de interés del comité. Sí, bueno, algunos participantes de la Junta de Gobierno del Banco de México han expresado abiertamente su deseo por que baje más la tasa de interés. Yo te diría que había más margen de maniobra antes cuando el diferencial entre la tasa de México y la de Estados Unidos era más amplia. La tasa de inflación de Estados Unidos y las tasas de Estados Unidos ya no están bajando y nosotros nos estamos aproximando cada vez más a lo que es el piso histórico del diferencial.
Yo te diría que va a ser cada vez más difícil que se baje la tasa en México, la tasa de referencia y por ende la TIE, ¿no? Eh, yo creo que las bajas van a ser mucho más espaciadas y de menor cuantía de lo que hemos visto hasta ahora. Perfecto, gracias. Voy a agrupar dos preguntas que tienen relación al tema de nuestro análisis de la mesa de esta mañana. La primera es de Sonia García y dice, solo se tienen tres bancos con estos señalamientos en México. ¿Existen más bancos en riesgo? Y la ligo con la pregunta de Daniel Ledesma que dice, ¿cuáles consideran que son las diferencias entre la situación entre bancos observados y una casa de bolsa? No sé, Toño, si nos ayudas con estas, por favor. Con gusto. Voy a empezar por la última. El tema de los bancos es particularmente delicado porque tienen la captación del público. Entonces, pues tienen un tema fiduciario sobre la responsabilidad de estos recursos que manejan. Entonces, la exposición en relación a perder o afectar estos recursos puede ser importante y por eso es que la forma de reaccionar puede ser diferente. En el caso de las casas de bolsa, acuérdense que tenemos el balance de la gestión donde básicamente reciben las comisiones por el manejo de la cartera de sus clientes, pero la cartera de sus clientes está fuera de su balance, son bienes en custodia que ellos gestionan y de alguna manera hay una portabilidad o podría haber un cierre de ese portafolio e irse a otra casa de bolsa, pero los recursos no se ven afectados necesariamente porque la casa de bolsa tenga un problema de negocio en marcha. Entonces, ahí está soportado por otros títulos, valores, etcétera. En el caso del fiduciario es algo similar. Eso está fuera del balance y por eso puede haber una portabilidad o una decisión de estos vehículos porque están aparte de la gestión bancaria. De que pueda haber una situación con otros casos, pues yo creo que hemos visto muchas notas de distintos periodistas que hablan de otros bancos, ¿no? Y la situación es que hay un pues sistema que es común a todos. Bien decía Víctor al inicio, estas operaciones vienen de hace años, no son operaciones recientes. Yo creo que el FinCEN va a tener que seguir haciendo revisiones de otro tipo de operaciones similares que puedan afectar a otros intermediarios financieros, sí, y por eso enfatizo el tema de lo importante que es aprender cómo manejar una crisis así, porque no estamos exentos ni vacunados y hago mío el punto que sacó el presidente del ABM de que tenemos que tener una sana paranoia. No para bajar los brazos y decir, ya le pasó esto a estos dos bancos y esta casa de bolsa, ya los demás ya nos van a dejar en paz. No, yo creo que hay que estar muy pendientes de todo lo que esté sucediendo y va a ser la incertidumbre compañera del segundo semestre, sin duda, pero yo creo que lo tendremos que manejar de una manera muy diferente. Y si me permites, Vicente, nada más para contestarle la pregunta directa a Sonia, cuando preguntó, ¿hay más instituciones expuestas? Yo te diría, todas las instituciones están expuestas a operaciones ilícitas y solamente aquellas que tengan sistemas de control, entrenamiento constante a sus empleados y monitoreo de las operaciones constante y reportadas a las autoridades cuando se detectan, solamente esas instituciones van a ser las que sean menos vulnerables a un tipo de operaciones que se les cuele en su diario trabajo. Y nosotros como clientes tenemos la obligación de investigar dónde metemos nuestro dinero y ver que esas instituciones cumplan con esos filtros y esos controles, porque a final de cuentas es nuestro dinero el que puede estar siendo utilizado para estos ilícitos. Entonces, eh, tenemos que fijarnos nosotros también como usuarios qué institución es la que tiene los mejores filtros y que tiene el personal mejor capacitado para poder evitar una situación como la que vivimos en las semanas pasadas. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Raúl Reyes de IMEB Grupo Morelos, ¿no? Saludos a Raúl, que está relacionado al último párrafo de nuestro boletín y dice, ¿qué puede o debe hacer Pemex para renegociar su deuda y cumplir con el pago de intereses y sobre todo cubrir adeudos con proveedores que ya están teniendo problemas graves, ¿no? ¿Cómo vemos este tema, Víctor?
Mira, el tema de Pemex está muy complejo porque para reestructurar deuda, y yo me acuerdo cuando hice mi carrera, la hice reestructurando deuda, lo que tienes que hacer es ver qué área del negocio genera efectivo para poder hacer frente a las obligaciones contraídas y luego hacer la reestructura de acuerdo a esa generación esperada en los siguientes años. En el caso de Pemex, han sido relativamente buenos en la extracción del petróleo, pero han sido muy malos en la refinación de gasolinas y otros productos. Cada año se pierden en el promedio 10.000 millones de dólares en refinación. El año pasado se perdieron 30.000 millones de dólares. Y si hacemos cuentas de cuánto genera Pemex hoy, solamente le alcanza para pagar intereses, no le alcanza para pagar deuda ni pagar a proveedores. Entonces, lo que te diría es, lo lógico sería parar la sangría de recursos y reducir o eliminar las operaciones de refinación que no son rentables para que se dedique Pemex a generar efectivo para poder hacer frente a los pagos de proveedores y de sus pasivos. Y con esto solamente te quiero decir que la última vez que Pemex fue rentable en refinación fue en 1993. Y uno se pregunta por qué hemos refinado tanto si no somos buenos para eso. Perfecto, muchas gracias. Gaby, Presidenta, tenemos también algunas otras preguntas en el chat de algunos Sí, sí. socios y algunos invitados especiales. ¿Nos ayudas también a Sí, compartir, claro. porfa? Y agradecemos mucho que están muy Sí. activos en el chat, sobre todo nuestros socios que pues están conectados a esta parte, ¿no? Dice de José Tena, dice, buen día. El GAFI promueve como mejor práctica para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita el conocimiento del cliente. Conocimiento del beneficiario real, identificación como PEPS, etcétera. ¿Cómo se puede hacer más eficiente esta práctica para los diferentes sectores obligados? No solamente los bancarios, para los sectores obligados. Si nos ayudas, Toño, con esta respuesta. Yo creo que es una pregunta muy interesante porque tenemos en la tecnología el mejor aliado para poder ir rápido en la adopción del conocer a tu cliente. De alguna manera, y es lo que me gusta de la pregunta, es muy importante no solo cumplir con la regulación que te aplica en ese momento, sino ir más allá. Si sabes que el piso es la regulación, vete al techo de lo que tú puedes instrumentar mejor con base en tus recursos y con base en tu gestión de riesgos. La tecnología, como ustedes saben, pues también es superada y hay un banco sistémico que utilizaba la voz como factor de autenticación y después lo desconectó porque después la inteligencia artificial ya lo replicaba, ya lo copiaba. Entonces, de una manera muy eficiente, y por eso sirven las asociaciones y los distintos grupos de entidades que agrupan pares, te ayuda a que tengas costos más accesibles de proveedores de tecnología en tecnología de punta. Y yo lo que podría destacar es que precisamente es a través de estas asociaciones, y yo en particular he visto al AMSOFOM, al AMSOFIPO, etcétera, trabajar en subir estándares, a pesar de que no está todavía el borrador de la regulación, pero que de manera ágil y las cajas y las uniones de crédito creo que deberían de hacer lo propio en manifestar que no obstante tienen controles internos que quizá no son los de vanguardia, a veces conocen mejor a su cliente que los que sí tienen estos recursos. ¿Por qué? Pues porque son las uniones y las cajas las que tienen en sus agremiados, pues gente que pueden ubicar e identificar mejor. Entonces, quizá lo que quiero llegar es que la respuesta no es única. La respuesta es como el caso de un sastre, donde en cada caso tendrás que tener una administración de riesgo sana para ver qué es lo que tú necesitas conforme a tus capacidades para adecuarte, en lo que la autoridad pues va más rápido en el camino del open banking o de la banca abierta para que tengamos condiciones similares todos los operadores del sistema financiero.
Gracias, Toño. Y un poco añadiendo también, porque todo esto es no solo para el sistema financiero, empezamos nosotros, ¿no? Empiezan las empresas, las instituciones, todo es, como decía Víctor, conocer no solamente al cliente, sino al proveedor, porque son los mecanismos de cobranza y dispersión los que están siendo revisados. Entonces, si no seguimos, digamos, si no estamos conscientes de esto, sí nos volvemos vulnerables y afectamos a todo el sistema. Alejandro. Sí, nada más, hay listas oficiales que manualmente es complicado estarlas revisando. Seguramente se irán implementando mecanismos automatizados o ya existen. Todos los sistemas contables, por ejemplo, te evalúan los listados del SAT del 69, 69B. Bueno, pues está la OFAC, que es donde están las listas de estos organismos terroristas, en particular, listas de la ONU, y hay otro tipo de listados en México, incluso hasta de procesos jurisdiccionales, en donde se puede destacar a un determinado proveedor cierta circunstancia. Y ojo, también está la página del SIGER. El SIGER es el Registro Público de Comercio, es accesible públicamente, te tienes que registrar, pero tú vas a establecer relaciones comerciales con una sociedad mercantil, puedes ver quién es esa sociedad mercantil, quiénes son sus socios, quiénes han sido sus socios, en qué momento, y entonces eso, si bien de nuevo es lento, ciertamente te puede ayudar a disminuir riesgos, ¿no? Y yo apuntaría en esto que dijiste tú, Alejandro, hace rato, es que luego por pasarte de controles pudieras estar también lesionando el tema de protección de datos personales. Entonces, la realidad es que sí se necesita de una medicina exacta, ni más ni menos, porque puedes caer en otro tipo de obligaciones y responsabilidades. Muchas gracias. Vamos a unir aquí dos preguntas de José Manuel Méndez y de Juan Espinosa, de qué impactos pudiese tener el sistema financiero en el que se señalaran más instituciones aparte de las tres ya señaladas y cuál sería la recomendación en cuanto a mantener inversiones en bancos pequeños, digamos, en lugar de en grandes bancos internacionales. ¿Sí? Esas son unimos las dos preguntas. No sé si nos ayudas, Toño, con esto. Sí, yo creo que hay dos adjetivos que utiliza que son muy importantes matizar. El tema de bancos grandes y bancos pequeños y el tema que mencionaba Víctor en relación a poder operar con bancos que tengan responsabilidad y quizá hasta una obsesión por el control y por el trato conforme a ley. Yo creo que muchas veces no depende del tamaño. Me ha tocado ver bancos pequeños, sobre todo regionales, que siguen la legislación a pie juntillas y que han hecho su tarea muy bien. Uno pensaría que por tener menos recursos o un alcance menor, no hacen su tarea. No, sí la hacen y la hacen de manera muy afortunada. Hay otros bancos grandes que, bueno, pues tienen toda la directriz de casa matriz y las interpretaciones de leyes pues están en relación a sus headquarters, ¿no? Yo creo que más bien es un tema donde algunos bancos quizá no tienen el mismo rigor que otros, o hay algunos bancos que de pronto te sorprende la tasa de interés que están pagando. Algunos nuevos entrantes al mercado, que pagan inclusive arriba de CETES y tú dices, bueno, qué fácil es abrir la cuenta, qué fácil es tener un buen rendimiento, pero habría que preguntarse si ese banco pudiera ser sostenible con base a lo que está sucediendo allá afuera. Entonces, yo creo que la prudencia, el poder tener un contacto adecuado con tu banco, pues puede ayudar mucho al usuario del sistema financiero y Conducef y la bancaria tienen con frecuencia reportes de calificaciones de los bancos. Entonces, ahí en Conducef mismo tú ves la incidencia de algunas situaciones que tienen los usuarios con algunas entidades y creo que ese puede ser un buen semáforo de satisfacción de los clientes, pero también de las situaciones de riesgo. Yo añadiría, Toño, que el IPAB cubre hasta 400,000 UDIs, que son más o menos 3,4 millones de pesos en depósitos e inversión de plazo. Hasta ese monto estás protegido por el IPAB. Entonces, si tienes más dinero que ese, pues sí, yo creo que tienes que hacer otro tipo de análisis y
y ver si tomas el riesgo en determinada institución o no, ¿no? Pero la gran mayoría de los depositantes están perfectamente cubiertos por el IPAB. Quizá yo nada más haría una anotación a lo que comentó Víctor, que se me hace bien interesante. Después de Banco FAMSA, la cobertura quedó disminuida. Y por eso cuando ustedes mencionan de la situación de estos dos otros bancos, yo creo que habría que analizar los niveles de cobertura del IPAP hoy día, y efectivamente está esta disposición siempre y cuando los fondos sean suficientes. Entonces, obviamente, si hubiera una situación adicional, podría afectar la capacidad de respuesta del IPAP. Y ese es un tema, yo creo que para otra rueda de prensa, porque es un tema muy interesante y si tendrían que fondear o no los bancos que están hoy día en el sistema, ¿no? Sí, aprovechando, vamos a tener, sabemos que el tiempo es muy limitado en esta sesión, pero vamos a tener justamente un evento de análisis, inclusive con unos invitados internacionales, abogados internacionales que nos van a acompañar. Esto se va a llevar a cabo la próxima semana, igual es un webinar, entonces también podemos ir preparando, digamos, nuestras preguntas porque vamos a hacer un análisis más profundo con respecto a esto, pero sí vamos a seguir contestando las preguntas que nos están llegando. Vicente, ayúdame ahí porque se me están como Sí. cruzando las preguntas. Y muchas Muchas gracias. gracias. Mira, qué bueno que ya te aventaste el comercial. No sé, aprovechando para hacer en 2 minutos esta pausa. No sé, Odette, si me ayudas a poner aquí en la pantalla el anuncio de este webinar, ¿no? Justo atendiendo ¿no? las sugerencias de Gaby, de todo nuestro consejo de abonar en estos temas. El próximo martes 22 de julio tendremos un webinar que le llamamos Retos en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, donde profundizaremos en exclusivo en esta temática. Nos acompañarán Toño Quesada, asesor de presidencia, y él fue parte importante de la política regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria, también nuestro presidente del Comité de Estudios Económicos, Víctor, y tenemos dos invitados también de lujo, a Carlos Montaño, él fue el subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, experto en materia de lavado de dinero, y a un abogado de Estados Unidos que tiene experiencia en temas de este tipo de regulaciones en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces, los invitamos a todos. Ahorita también aquí en el chat vamos a poner la liga de registro. Es un evento gratuito porque nosotros, pues con MIMEF, queremos seguir abonando a estas temáticas. Entonces, pues los esperamos el próximo martes 22 a las 6 de la tarde. Aquí vamos a poner la liga de registro para que se inscriban y nos vemos también para seguir abordando estos temas. Y volviendo a las preguntas, hay dos también relacionadas. Decías, Toño, con esta parte de las experiencias que tenemos en supervisión y áreas de oportunidad. Uno incluso lo habías mencionado, pero Carlos Vargas nos comenta qué medidas podría tomar la Comisión Nacional Bancaria para supervisar al sector de las OFIPOS. En especial nos comenta Carlos el caso de Came, pues para evitar que estos casos pues se repitan en el futuro, ¿no? Porque hemos vivido malas experiencias y parece que no tenemos memoria y vuelven a surgir. Entonces, no sé si nos puedes dar tus comentarios respecto a este tema de pues las experiencias y qué pueden hacer las autoridades para evitar este tipo de incidencias. Con mucho gusto, Vicente, y agradezco la pregunta. Yo creo que lo que tenemos que hacer es una revisión del mismo modelo. O sea, tenemos una arquitectura del sistema financiero y en esa arquitectura tenemos jugadores que en algunos casos nacieron como buenas ideas, pero no necesariamente se han implementado de la mejor manera o se han supervisado de la mejor manera. En particular, el tema de las OFIPOS pues está con base en una delegación de supervisión a distintas federaciones y esas federaciones hacen o no su mejor forma, su mejor desempeño en la supervisión. Yo creo que han probado
que en general no ha sido un vehículo eficiente y termina sucediendo que después de los focos amarillos o rojos que puedan tener algunas de estas entidades, la Comisión Nacional Bancaria termina actuando. Entonces, yo creo que hay un tema donde habría que discriminar aquellas federaciones que han demostrado que pueden tener un mejor desempeño versus otras que no necesariamente lo han hecho bien, consolidar mejores prácticas, esas mejores prácticas volverlas regulación, volverlas inclusive algún tipo de mandato que la comisión lleve a cabo en sus distintas supervisiones posteriormente y quizá revisar también el tema de recursos. Yo creo que algo que ha sucedido con la Comisión Nacional Bancaria en los últimos años es que ha ido perdiendo capacidad de respuesta y talento y pues es muy importante robustecer al órgano supervisor de este tipo de grandes medidas que en algún momento Alejandro Sandoval comentaba que pues puede estar muy bien la regulación, pero si no hay un supervisor que vigile que se hayan implementado estas medidas a pie juntillas como se emitió, pues va a ser muy difícil poder evitar que haya otros incendios en otros lados donde pues de alguna manera el supervisor no está cubriendo. Entonces yo creo que también habría que revisar las capacidades actuales del supervisor a la luz de todos los jugadores que tenemos en el sistema. Gracias, Vicente. Sí, perfecto. Y mire, yo lo sumo a, decías que con el caso de FAMSA, pues el monto del IPAB se vio disminuido en el tema de las SOFIPOS. El problema es que el fondo de protección que hay es menor, solamente 25,000 UDIs, y hemos visto casos como, pues algunas SOFIPOS que han tronado, pues realmente la cobertura que se tiene, lo decía Víctor, en el caso de bancos, ¿no? 400,000 UDIs, acá solamente son 25,000, y eso creo que también sería un gran reto para que los ahorradores de las OFIPOS pues pudieran estar cubiertos. ¿Qué opinas de este tema? Sin duda, el Fondo de Protección de las OFIPOS es un tema que está en evolución y pendiente de revisión, porque muchas veces se ha discutido si sería conveniente unirlo al IPAB, si realmente la administración pudiera ser más eficiente, la prospección de riesgos más pronta. La realidad es que también se ha revisado lo que tú decías de los 25,000 UDIs. En algún momento se pensaba que podría funcionar. Después llegó Nu como Sofipo en un primer momento y hizo una disrupción de tanto número de cuentas como de montos. Ya Sofipo está en un estado intermedio, pero sin duda habría que revisar las capacidades del Fondo de Protección para ver si es una sombrilla adecuada para este segmento. A mí sí me gustaría nada más agregar con lo que están hablando de las SOFIPOS, el tema del IPAB, que tiene su cobertura de 400,000 UDIs. el- la ley permite que sobregire una cuenta de Banco de México. Entonces, aunque el IPAB no tenga dinero, se puede hacer dinero de Banco de México para hacer frente a los montos cubiertos por el seguro. En el caso de la Sofipo, no. Hay un proceso para alimentar ese seguro de los 25,000 UDIs. Entonces, sí es muy importante lo que está mencionando Toño, porque ya estamos viendo que estas instituciones están tomando un tamaño realmente importante y la cobertura debe de ir acorde al crecimiento de ese sector también, ¿no? Sí, muchas gracias. Vamos a darle, pide la palabra a Ana Lidia Valdés, reportera de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Adelante, Ana Lidia. Muchas gracias, Gaby. Buenas tardes. Decía Víctor que las fintech nos trataron de evitar burocracias eh, y también comentaba Antonio que la tecnología nos permite conocer mejor al cliente. Sin embargo, en el sector inmobiliario, esta cuestión frente al lavado de dinero se ve muy vulnerable. ¿Qué opinión les merece, si bien los bancos han procurado que pues todo sea a distancia tecnológico, acelerar las cuestiones hipotecarias? ¿Cómo ven ustedes esta vulnerabilidad en el sistema inmobiliario? Muchas gracias. Yo te diría Sí, que los bancos tienen que trabajar mucho para poder
acelerar ciertos procesos. Muchos son puestos por la misma ley, entonces es difícil, y sobre todo leyes locales, ¿no? Es muy difícil que se pueda automatizar todo el proceso y hay algunas cosas que, viendo lo que estamos viendo, no se van a poder automatizar, pero si hay, por ejemplo, Analia, tú sabes que en Estados Unidos podemos firmar contratos a distancia. Y hoy no podemos hacerlo en México todavía. Esa es una manera en la que la tecnología pudiera ayudarnos a acelerar ese tipo de procesos, sobre todo para poder contratar una hipoteca. Y es sorprendente que en otros lados puedas tú firmar digitalmente con todas las precauciones debidas que tienen estas instituciones, pero en nuestro país todavía estamos atrasados en eso, ¿no? Hay un trabajo muy grande por hacer en este tema. Yo Toño, quizá nada ¿quieres? más agregar, ay, perdón, No, no, el justo. sector inmobiliario es estratégico para el sector financiero. El sector inmobiliario es motor de crecimiento del sector financiero. Yo lo que te diría ahí, Ana Lilia, es que inclusive el Plan México contempla el desarrollo de 1 millón de viviendas. O sea, imagínate cómo es que estas van a entrar a la economía y claro, cómo está particionado y segmentado el desarrollo de este 1 millón de viviendas. Yo lo único que creo es que es muy importante que en el tema de bienes raíces inclusive se vean controles específicos y adicionales. Y me explico. Ustedes recordarán lo que pasó en Sinaloa con el tema del registro catastral y el notariado y toda la parte que tenía que ver con las hipotecas que ABM estaba dando en ese estado. Seguro que Alejandro Sandoval tendrá más detalles, pero la parte legal con una posesión de un bien tangible tan importante en el patrimonio de las personas, pues nos va a llevar a que estos procesos de gestión, estos procesos notariales, sean claves para el tema de prevención del lavado de dinero. Precisamente los notarios son un grupo muy importante para evitar el lavado de dinero en un sector como es el inmobiliario. Gracias. Y ahí cabe mencionar, Toño, no me acuerdo si se llama la Asociación de Notarios de México, pero bueno, el organismo que los aglomera a todos a nivel nacional, acaba de anunciar hace menos de un mes una implementación de sistemas electrónicos que estarán por anunciar próximamente. Entonces, sí va habiendo una evolución, es lenta, y sobre todo la implementación, porque ahorita preguntaba Sonia sobre si la aplicación de la norma 152 de la norma oficial para firmas electrónicas no sería válida. Sí, sí es válida. El asunto es que cómo lo implementas cuando la gente no tiene ni siquiera su firma electrónica o ciertos protocolos de este tipo, ¿no? Entonces, es un tema de implementación, ¿no? Muchas gracias. Tenemos Gracias. también una pregunta de Leonor Flores del Universal, que no sé si estamos actualizados con esto, pero la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acaba de anunciar sanciones a Intercam, Cibanco y Vector. Su opinión al respecto y nos está pues adjuntando una noticia, ¿no? Que se acaban de determinar sanciones. No sé si Toño, tienes algo al respecto o si puedes darnos tu opinión. Yo creo que es muy interesante ver el marco bajo el que están dando estas sanciones. Efectivamente, como mencionan, pues es un comunicado que acaba de salir. Hay que revisar las causales, porque creo que eso es lo más importante para ver si esto podría ser aplicable a otros jugadores del sistema financiero o no, y bajo qué marcos se están dando este tipo de sanciones. Inclusive pueden ser sobre temas o oficios previos a lo que pasó del FinCEN. Entonces, yo les aseguro que para este evento que mencionaba nuestra presidenta y Vicente, podremos darles mucho más detalle de cómo es que la Comisión Nacional Bancaria tipificó y ejecutó estas sanciones. Muchas gracias, Vicente. Sí, sí, Continuamos. con la finalidad de atender el tiempo de todos y les agradecemos, como decía nuestra presidenta, muchísimas gracias por todas las inquietudes, los comentarios que nos virtieron. Y decía Toño, los invitamos nuevamente el próximo martes
22 a las 6 de la tarde vamos a seguir hablando de este tema que estamos platicando el día de hoy. Para ir cerrando, me gustaría si nos ayudan, ¿no? A los panelistas que tuvimos presentes y al final nuestra presidenta hacer algún último comentario sobre pues, las conclusiones y las recomendaciones que tenemos. No sé si podemos empezar contigo, Víctor. Sí, gracias, Vicente. Mira, solamente para decir, este año se nos presentan retos particularmente complicados, tanto en la parte comercial, en la parte financiera, en la parte económica, pero no es la primera vez que tenemos estos retos, ¿no? Y siempre hemos podido sortearlos y salir de la mejor manera posible. Y yo creo que en momentos eh, como estos, en donde se nos presenta la oportunidad de hablar de un tratado de libre comercio renovado, pues tenemos que buscar la manera de poder reactivar la inversión a largo plazo, como ya lo habíamos logrado hace unos años. Y con el tema de los bancos, pues siempre son oportunidades para ir fortaleciendo procesos y ir modernizando nuestro sistema financiero, ¿no? Em, ya va a haber momentos en donde la economía pueda no crecer más o pueda crecer lentamente, pero pasando este año y el siguiente, que es cuando se renegocia el Tratado de Libre Comercio, yo creo que México podrá retomar su senda de crecimiento en el potencial que tiene, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes para seguir hablando de estos temas. Gracias, Toño. Tus conclusiones de esta mañana. Yo lo único que quiero decirles es que para mí es muy importante que tengamos una visión nivelada, objetiva, que pueda darnos el pulso adecuado de los eventos y de los acontecimientos que estamos viviendo. Como decía nuestra presidenta, estamos viviendo tiempos inéditos, pero también tenemos que tener la capacidad de la resiliencia, de poder aprender. Yo no me canso de enfatizar el tema de poder aprender y reaccionar de mejor manera ante situaciones de incertidumbre y que todos tengamos un plan de continuidad de negocio adecuado a la incertidumbre y los niveles de volatilidad que vamos a tener hacia adelante. Creo que no tenemos en México el monopolio de las malas noticias ni de las tarifas, pero creo que tenemos la capacidad de adoptarlas mejor y asimilarlas mejor que en otros países. Perfecto, muchísimas gracias, Toño. Gracias por tu tiempo. Alex, eh, Gracias. adelante. Gracias. Dos puntos. A la lectura de los diferentes instrumentos normativos desde febrero a la fecha que se empezaron a desarrollar estas implementaciones, noto sí errores en algunos argumentos jurídicos de los Estados Unidos, lo cual, sin ser litigante allá, los pudieran nombrar en derecho mexicano o en teoría del derecho antinomias, o sea, temas que pudieran provocar que judicialmente pudiera tumbar el acto de autoridad. Entonces, la pregunta expresa de si hay mecanismos de defensa, sí, sí los hay. Y seguramente la próxima semana Patricio Martínez Lompar nos podrá decir al fondo de ello, pero no es un tema para defenderse. El proceso de defensa es muy similar al asunto del REPSE y de los sellos digitales y algunos otros. Puedes ganar en juicio, pero te vas a tardar muchísimo más tiempo y el daño reputacional y económico a la empresa va a ser fatal. Realmente es un tema de cumplimiento pleno bajo normas mexicanas y eventualmente también conforme a las normas estadounidenses. Incluso hay mecanismos, y ahí está la página de la OFAC y de la FinCEN, hay mecanismos para voluntariamente acercarte si tienes detectado alguna irregularidad y vacunarte precisamente ante esas dependencias estadounidenses. Va a haber costos administrativos, va a haber costos de tener estos asesores. Por ahí Mario Bata señalaba que qué aspectos multidisciplinarios se pueden cruzar. Muchísimos. Muchísimo trabajo conjunto entre contadores, financieros, abogados, economistas que precisamente atiendan a la empresa. Y en todo ello, preparar esos protocolos de prevención que aludo, ¿no? Básicamente, ese sería mi comentario final. Perfecto, muchísimas gracias a los tres que estuvieron con nosotros esta mañana en esta mesa de análisis ligada a nuestra conferencia mensual. Y por último, Gaby, nuestra presidenta nacional en el IMEF, ¿cuáles serían tus comentarios, las perspectivas que tenemos como instituto en estos temas?
Sí, muchas gracias, Vicente. En realidad, esta es la primera rueda de prensa que hacemos con esta participación y este análisis de coyuntura en donde tenemos socios que participan y en general otras personas que han estado interesadas en los temas que estamos divulgando a través de prensa. Agradecemos muchísimo a los medios de comunicación que se conectaron como siempre y que permanecieron con nosotros durante toda esta sesión. Nada más recordar que en IMEF estamos haciendo los análisis permanentes a través del Comité de Estudios Económicos y a través de los comités que tenemos a nivel nacional. Son 16 comités que Vicente López Portillo es el presidente de todos estos comités. Agradecemos a Pedro también por su asistencia siempre a las ruedas de prensa por los temas coyunturales fiscales. Nada más decirles, esto es una aclaración que desde el mes de enero que el Comité de Estudios Económicos realizó un análisis coyuntural de lo que venía con relación a las decisiones tomadas por el presidente Trump y su reciente gobierno, advertimos tres cosas que siguen en vigencia y que las hemos estado analizando permanentemente. La primera fue el tema de la migración, que seguimos todavía analizando esa parte, migración, remesas, etcétera. La segunda fue el tema de los aranceles, que estamos permanentemente también analizándolo. Y la tercera fue lo que detectamos con la declaratoria de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas que acaba de tomar vigencia, pero en realidad en todas las ruedas de prensa lo hemos venido advirtiendo. Y lo que tenemos como resultado de las perspectivas económicas y de la encuesta del Comité de Estudios Económicos es precisamente el resultado del análisis de estos tres asuntos coyunturales, además de los que se presentan en forma mensual. Entonces, sí decir que estamos en permanente análisis y que además tenemos al indicador IMEF, que es el que nos dicta también el pulso de las empresas que participan a través del indicador. Entonces, unimos estas dos, las perspectivas económicas, el análisis coyuntural de la parte del indicador IMEF. Entonces, nada más permanecer en conocimiento, como dice José Antonio Quesada, que permanezcamos aprendiendo y que la base y la recomendación ante esta parte del sistema financiero es el conocimiento, no solamente el conocimiento del cliente y del proveedor y de nuestro negocio, el conocimiento que adquirimos permanentemente a través de este tipo de sesiones y a través de los comités y a través, por supuesto, de la ayuda de prensa que nos hace favor de emitir todos los comunicados y de participar activamente en lo que dice IMEF. Entonces, estamos muy agradecidos con su presencia y muchas gracias a los panelistas. Están invitados, lastimosamente ya no pudimos contestar todas las preguntas porque son muchísimas, pero los invitamos a este análisis que vamos a tener exclusivo de esta parte. Muchísimas gracias a todos. Sí, por último, como bien dijiste, en el IMEF tenemos 16 comités técnicos. El día de hoy también nos acompañó Pedro Aguilar, es el presidente del Comité de Estudios Fiscales. ¿No? El tema de hoy fue más bien regulatorio, financiero, pero Pedro, muchas gracias por estar aquí, siempre pendiente también de tu equipo y del comité de analizar estos temas o los temas que tenemos en coyuntura en tu comité. Gracias. No, muchas gracias a todos por acompañarnos. Y sí, en esta ocasión fue mucho más temas regulatorios y financieros, pero sin duda hay temas que permanecen en la agenda, en la parte fiscal que estamos siempre analizando en el IMEF en conjunto y que en cuanto tengamos alguno muy relevante, pues estaremos informándolo oportunamente tanto a la membresía como a los medios para que nos apoyen ahí con su difusión y que todos estemos alerta de lo que vaya sucediendo en la parte fiscal como lo platicábamos en otras ocasiones, no solo en México, sino también lo que afecta a México de manera internacional. Gracias, Vicente. Perfecto, pues bueno, muchas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde y nos vemos el próximo martes. No se les olvide, 6 de la tarde. Muchas gracias a todos.